Germán Cardoso, decena del gabinete, se suma a una serie de luchas internas entre los partidos. Vale la pena profundizar en este episodio, pero también en general sobre la situación del sistema político, y para eso le doy la bienvenida a Óscar Botinelli, presidente de Factum. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, empecemos tal vez, si le parece, por el caso Cardoso y qué impacto o implicancia tiene. Bueno, el caso Cardoso lo que más ruido hizo, yo voy a hablar de lo político, el juego político, no qué hizo, qué no hizo en el ministerio, que ese es otro tema. Es que surge dentro del Partido Colorado el chisporroteo. Hasta ahora veníamos acostumbrados que los problemas se daban entre gobierno y oposición o dentro del gobierno, entre un partido y otro del gobierno. Puede ser Partido Nacional Cabildo, Partido Colorado Cabildo, Partido Colorado Partido Nacional, pero acá es dentro del Partido Colorado, pero además dentro del bloque Ballistas Unidos, Cardoso del ballismo, de Ballistas, es decir, el sector directamente ligado a Sanguinetti, y el director nacional de turismo, que fue un poco el promotor de los denuncias o ataques, de la 15, es decir, con los cuales habían fusionado el grupo. Y esto se mezcló además con todo un chisporroteo ahí de rumores, versiones, sobre la ida de Tabaré Viera al Ministerio de Turismo en lugar de Germán Cardoso, y el chisporroteo de que podría haber intereses de que no entrara el suplente de Tabaré Viera, el hijo de Jorge Valle, Raúl Lorenzo Valle, una persona de muy reciente actuación política a posteriori de la muerte del padre. Y esto se va en medio de un conjunto de permanentes denuncias, ataques contra dirigentes de un partido, del otro. Hubo chisporroteos también en la elección del directorio del Partido Nacional, de cómo se confeccionó la lista única, cómo aparece la lista Gandini, que además sorprende teniendo votos para menos de entrar al directorio, saca 3 de 15, la quinta parte le pertenecen a él. Eso lo analizamos acá. Antes de continuar con esto, sí es importante marcar que la sustitución de Germán Cardoso por Tabaré Viera fortalece mucho la presencia del Partido Colorado en el gobierno, en el Consejo de Ministros, porque Tabaré Viera era el hombre que negociaba con los otros partidos de la coalición, de la oposición, un poco el que llevaba la cabeza del Partido Colorado en el Senado, y hoy el Partido Colorado queda un poco más debilitado, sobre todo porque Germán Coutinho no aparece como un hombre directamente ligado a Sanguinetti y realmente tampoco a la 15, él tiene más un pacto con la 15, con José Amorín Valle, que esto, y el Partido Colorado queda un poco debilitado, sobre todo porque fuera de Germán Coutinho, que ya está en una nueva legislatura y fue intendente de Salto, las otras figuras son todas nuevas en el Parlamento. Carmen Sanguinetti debutó en esta legislatura, Lanz entró cuando Adrián Peña pasa de ministro, y Raúl Lorenzo Valle su primer cargo político, más allá de bicentenaria casi historia familiar, ¿no? O sea que tal vez, si bien en el Parlamento no, en el gabinete sí cobran un nuevo interlocutor, claro, porque hasta ahora venía siendo o Sanguinetti desde afuera o Adrián Peña en el gabinete, pero por Ciudadanos. Claro, pero además Sanguinetti, bueno, cuando hay reuniones de líderes, Manini Ríos, Sanguinetti, el presidente de la República, pero en el plano un poco el segundo, más cotidiano, que normalmente el interlocutor es Álvaro Delgado, ahí se veía más a Tabaré Viera. Por ejemplo, cuando se estrenó la coordinación de la coalición días pasados, va por el Partido Colorado Tabaré Viera, por los senadores, y Conrado Rodríguez por los diputados. Es decir, que esta figura que tuvo un peso muy grande, incluso los que negociaron la conformación del gobierno multipartidario por el Partido Colorado, estoy hablando de la negociación menor, detallada, concreta, no las grandes líneas que manejó Sanguinetti con el presidente electo en aquel momento, fueron Tabaré Viera y Adrián Peña con Álvaro Delgado. Esto marca que hoy el Partido Colorado tiene a la cabeza o coordinador de Ciudadanos, que es Adrián Peña,
y a un hombre que tiene un papel relevante en Ballistas, ¿no? Ahora, decíamos que este no es el único episodio de chisporroteo, como lo llamaba usted, entre partidos o entre dirigentes. ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una mayor efervescencia en este momento en líos, digamos, entre partidos, entre dirigentes? Bueno, a ver, se está entrando a un juego político donde lo más o menos pequeño está desplazando a lo relevante para la gente o para decisiones estratégicas del país. Yo diría, la última confrontación grande, importante, que ahí fue gobierno-oposición, pero con diferencias importantes dentro del gobierno, que tiene que ver con decisiones estratégicas del país, bueno, el tema del puerto, básicamente el contrato con la empresa belga Canton-Natif, por otro lado la presencia de la otra empresa chileno-canadiense Montecón, la terminal de contenedores Cuenca del Plata, donde hay un 20% de participación del Estado, de la Administración de Puerto, y ahí lo que se discutía no era nada pequeño, era cómo se veía el tema del puerto, de los contratos, etc. Si sacamos esto, en realidad la mayoría ha ido por cosas de menor impacto, incluso algunas denuncias que han salido en algunos medios, de qué barbaridad, hubo un contrato mensual de 2.400 pesos, ¿no? Es decir, se está llegando mucho a lo que puede generar cierto escándalo. Y lo que uno observa cuando mira, no solo las encuestas, sí, que en esto más o menos con distintas metodologías, el gran panorama es el mismo, sino cuando uno habla con los dirigentes políticos que recorren el país o que recorren los barrios, más o menos todos dicen lo mismo. A la gente le está preocupando la seguridad pública, en lo cual hay una mayoritaria conformidad con la gestión del gobierno, le está preocupando los puestos de trabajo, la entrada de dinero en los hogares, ya sea sueldos, jubilaciones o mucho más todavía los que tienen en forma total o como complemento el trabajo por su cuenta, que es el que más se ha visto afectado, el cierre de pequeñas y medianas empresas, ni hablar turismo, pero fuera de eso muchísimas actividades que han sido golpeadas, o comercios o empresas, el tema de la pobreza. Es decir, esto es lo que le preocupa, y está apareciendo incluso la preocupación por la educación, sobre todo la educación pública o los costos de la educación privada, el tema de la vivienda, y resulta que los titulares van por otro lado. Están yendo a cosas que, bueno, sí, hacia la transparencia, perfecto, pero a veces se pone un énfasis en el tema que puede ser un poco complicado cuando desplaza a los temas que son la preocupación enorme de la gente, en unos casos con juicios muy críticos al gobierno, en otros casos con juicios muy laudatorios de apoyo al gobierno y otros en juicios intermedios, pero que son preocupación. Para finalizar brevemente, un corolario a todo esto podría ser, o uno podría preguntarse cuál es el riesgo de que estos chisporroteos políticos estén tan desconectados con lo que le está preocupando a la ciudadanía. Bueno, el riesgo, y quiero decir, no es que tengamos el riesgo el año que viene. Lo que hay que ver es, en perspectiva histórica, qué pasa cuando empieza esto. Cuando el sistema político se mueve de un lado y la gente está con otras preocupaciones. Que si esto sigue así, termina finalmente en que hay un descreimiento de los partidos. Esto pasó en Chile, asociado a muchas otras causas, a muchas otras y muy profundas. Pero hace unos pocos años empezó a notarse que había un distanciamiento y finalmente este año la elección de la Asamblea Nacional Constituyente marcó el desbarranque de la casi totalidad de los partidos, excepto los que estaban más fuera del sistema, la elección de muchos constituyentes por movimientos sociales, y luego viene las primarias de la derecha y de la izquierda, y en las dos triunfan los candidatos más ajenos a las estructuras partidarias contra figuras de relieve de estructuras partidarias. Es decir, hay muchos casos en el mundo que se empieza por este camino, y si no se frena, y Uruguay está muy a tiempo, pero si se continúa por este camino, no hay ganadores. El que cree que gana en un momento porque perjudicó al otro,
después termina siendo perjudicado por el otro, y cuando se hace el balance, todo el sistema de partidos quedó perjudicado. Yo creo que hay que tener esto sin ningún alarmismo, pero diciendo cuidado el camino que se ha emprendido, que no lleva a fortalecer la democracia. Muy interesante como siempre, Óscar. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una tanda y ya seguimos con más información aquí en BTV Noticias.